El drama no radica en nuestras discrepancias sobre los modelos o sistemas políticos y sociales en los que nos gustaría vivir, sino en que no logremos ponernos de acuerdo en aquello que no deberíamos aceptar de ninguna manera, o para decirlo en términos más crudos, en que no hayamos superado la fantasía de eliminar a nuestros oponentes. La idea del bien y del mal sigue gobernando el mundo. La sangre derramada pocas veces deja enseñanzas perdurables. Tarde o temprano, los seres humanos volvemos a probar con la fantasía de la uniformidad y, como consecuencia, con la inevitable tentación del crimen. La guerra, claro está, es un extremo. Pero sin llegar a los extremos, se puede matar en sentido simbólico. En nuestro lenguaje cotidiano, por ejemplo, es bastante habitual. Antes de escuchar razones, optamos muchas veces por descalificar a nuestros rivales con adjetivos que expresan esa ambición de uniformidad. Para lograr esas preferencias, a veces solapadas, por la unanimidad, desacreditamos a los oponentes sin siquiera escuchar sus argumentos. El prejuicio es nuestra ley primera. Suena fuerte, pero solo hace falta echarle un vistazo a los discursos políticos para comprobarlo. Para no hablar de las redes sociales, en las que abundan las fantasías de muerte, de exterminio, de venganza. Por supuesto, las más de las veces esas fantasías no se realizan, pero es ese continente de sueños depuradores donde abreva la imposibilidad de la razón. Ayer, al editorializar sobre el otorgamiento del Premio Nobel a María Corina Machado, la líder de la resistencia venezolana a la opresión, me sorprendió el título y el texto con el que un articulista de Página 12 brindó su posición. Decía, Nobel golpista. Recurría al diario de Víctor Santamaría, sindicalista muy cercano a Cristina Kirchner, sin otro ánimo que el de conocer la opinión de una parte del llamado progresismo argentino respecto de la premiación de la venezolana. En realidad no buscaba lo que finalmente encontré, una descalificación lisa y llana. Me preguntaba, quizá lo hagan más adelante, ¿cómo harán el periódico para criticar a la Academia Sueca por esta decisión, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ese diario suele otorgarle mucho espacio elogioso a otro Nobel, el argentino Adolfo Pérez Esquivel? ¿Habrá Nobeles bien otorgados y otros inapropiados? Si este reconocimiento fuera arbitrario, afín a los sectores reaccionarios, ¿por qué tantas veces ese medio habrá especulado con la posibilidad de que fuera otorgado a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto? Pero lejos de esa pretensión, el articulista se dedica a despellejar la historia de los premios malos, por ejemplo el otorgado a Henry Kissinger, o a ángeles, así Dios dice, entre comillas, como Barack Obama. No es mi intención polemizar con el columnista del diario Página 12, sino simplemente expresar la decepción que me embarga cada vez que me estrello con la sinrazón de los blindajes ideológicos. Sería injusto atribuir la necedad a un solo lado del espectro ideológico. Mi modesta queja, si así se la puede calificar, es hacia la pereza intelectual a que induce la parcialidad de los argumentos, o si se quiere, hacia la comodidad que anida en la eliminación de la duda como método insustituible del pensamiento. Más allá del reconocimiento otorgado a María Corina Machado, saludado por miles de personalidades y organizaciones democráticas y sociales en el mundo entero, entre ellas el Club Político Argentino, cuya presidenta honoraria es la luchadora infatigable por la vida y la libertad, nuestra Graciela Fernández Mejídez. Más allá, decía, de las críticas que puedan hacerse a los líderes de la resistencia democrática del pueblo venezolano y todas las consideraciones que cada cual crea conveniente efectuar, a estas alturas resulta doloroso comprobar que, como decíamos al comienzo, todavía nos cueste ponernos de acuerdo en valores tan caros a nuestra propia historia, como los derechos a la vida, la democracia y la libertad. O en términos más ecuménicos, aquello que utilizó el combatiente argentino Oscar del Barco en una célebre carta en el año 2004, luego de expresar su arrepentimiento por haber participado en la lucha armada durante los años 70, y que se sintetiza en el precepto bíblico, no matarás. Si tan solo pudiéramos ponernos de acuerdo en ese mandato, la humanidad daría un vuelco.
Para que ello fuera posible, habría pasos simples en los que deberíamos sostenerlo. El llanto del representante de la Academia Sueca al anunciarle a María Corina Machado, en su refugio clandestino de algún lugar de Venezuela, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, tendría que conmover incluso a quienes no están de acuerdo con el liderazgo opositor de aquel país. En Venezuela se mata, se tortura y se desaparece opositores. Lo han probado y denunciado hasta líderes de la izquierda democrática como Michelle Bachelet. No se le puede bajar el precio a la vida humana con devaneos ideológicos. No matarás es no matarás. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo. Acá estamos, como siempre, en el barrio de Palermo, en la 1110, esta radio que nos alberga, que nos cobija, que nos cuida y a la que queremos tanto. Ya estamos acá en el piso, como siempre, equipo completo. A mi derecha, Mónica Ferreira, y a mi izquierda, solamente en el sentido estricto del término, está acá a mi izquierda, el señor Santiago Kovadlov. A ambos los saludo. Hola Mónica, hola Santiago. Hola Jorge, hola Mónica. ¿Cómo les va? Muy buen domingo. Buenos días, qué bueno estar aquí nuevamente en Haciendo Pie. Así es. Bueno, Mónica, no dijeron nada del día. ¿Qué clima? Siempre hacen alguna tiempo, referencia dice, al clima, sí, y también. Porque Mónica vino quejándose, vamos a aclarar. Sí. Qué raro. Qué frío que Qué hace, raro. que está muerta de frío. No debo haber sido yo. No. Pero yo coincidí con él, estaba fresco, pero Estaba digamos que hoy fresquito. fundamentalmente el 12 de octubre es el día que antes llamábamos del descubrimiento de América. Sí, ¿y ahora? Y ahora lo llamamos el día de la integración. Y hubo una discusión sobre el tema, ¿no? Sí, parece que el gobierno le quería poner de nuevo Día de la Raza. Sí, Mamma claro, mía, el ¿no? concepto de raza es de una violencia un tanto tardía. Sí. ¿no? Bueno, Mónica, pero hacía referencia al clima, que está raro. Raro. Un día raro en esta primavera. Sí, pero pensá que estaba anunciado lluvia Es y cierto, harta granizo. me contabas hace un ratito, sí. Así que seamos optimistas. Bueno, cómo no. Les damos la bienvenida, como lo hacemos cada domingo. Compartimos hasta las 14, haciendo pie aquí en la 1110, junto a este equipo. En la operación técnica, Gabriela Garrido. Coordinación de aire, hoy nos acompañan Natalia Subiel y Eduardo Grilli. Producción, Gabriel Matera. Producción general, Mechita Laguna. Coordinación artística, Raquel Aparicio. Locución, Mónica Ferreira. Como siempre, los invitamos a los oyentes para que nos dejen su mensaje, sus opiniones también. Recuerden poner en el mensaje nombre y desde dónde nos escriben, ¿sí? 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. Y la sugerencia siempre para que lo sigan a Jorge, su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Haciendo Pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas. Es escritora, analista política, conferencista, productora argentina. Ha colaborado en diversos medios, entre ellos CNN, El País y El Mundo de España. Es autora, entre otros, de los libros El Manual Liberal, 2021, Todo lo que necesitas saber sobre, 2022, Ideologías, 2024, y su reciente La Nueva Derecha, ¿qué defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias? Ya estamos en contacto con Antonella Martí. Hola Antonella, Santiago y Jorge te saludan. Hola Antonella. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Un placer tenerte. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Jorge. Bueno, estamos
particularmente interiorizado sobre la nueva derecha. Hemos estado leyendo tu último libro. Tengo entendido que está recién salidito del horno, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sí, hace un par de meses salió, está disponible en todas las librerías del país. Y sí, muy reciente y con temas que Sí. van actualizándose, pero que parten de una raíz que es importante analizar, ¿no? Exactamente. El editorial Ariel nos hizo llegar el libro y yo lo que quería empezar porque el libro es, Santiago, lo hemos charlado, el libro tiene fundamentalmente mucha información y mucho análisis, pero también mucha información. Sin duda alguna. Bastante novedosa incluso para el lector medio argentino. Creo que sí. Y esto quería tal vez preguntarle Sí, claro. a Antonella. El título me resultó algo paradojal porque del análisis que vos realizás, Antonella, se desprende que los conceptos vertebradores de esta nueva derecha en realidad son seniles, son viejos. Es una nueva derecha vieja, ¿verdad? Sí, una nueva derecha que no es tan nueva, totalmente, que viene desarrollándose desde hace tiempo en distintos países, cada uno con sus características, pero todos comparten lo que hoy ha derivado esta llamada nueva derecha, un pasado en común y una visión también de un pasado idealizado en común, en el que, bueno, era un pasado ideal para determinadas personas puntuales que tenían privilegios a costa de el sufrimiento de otros grupos de la sociedad, ¿verdad? Minorías y demás. Entonces sí, no es una nueva derecha que no es tan nueva. Estamos hablando de un fenómeno mundial, pero también en tu libro se analiza un fenómeno mundial que llegó a estas costas, que llegó a la Argentina. Es decir, que estamos hablando de Trump, estamos hablando de Víctor Orbán, pero también estamos hablando de Javier Milei. Me gustaría preguntarte, porque una de las cosas que vos decís es que en general se trata de personajes, vos los definís como machos alfa, racistas y misóginos. Me gustaría explicar un poquito esto. Sí, la mayoría de ellos quieren ser machos alfa, ¿verdad? Ajá. Tienen esa necesidad porque cuando uno analiza la personalidad de cada uno de estos personajes, los que mencionabas recién, Donald Trump, Javier Milei, Santiago Abascal en España, Bolsonaro en su momento también en Brasil, Víctor Orbán en Hungría, todos comparten esta cuestión de levantar una idea de una masculinidad en la que a la que se le suman, ¿verdad? Otras cuestiones, el racismo, la misoginia, la idea de la propuesta de un tipo muy puntual de sociedad, ¿verdad? En la que la mujer es vista como un objeto y no como un sujeto. Esto también, estos personajes son una respuesta a, digamos, cada vez que la sociedad avanza, cada vez que las sociedades alcanzan y logran mayores derechos sociales, derechos civiles, las minorías, cada vez que logran conquistar sus derechos y sus libertades, hay una parte de la sociedad que con esa nostalgia tira hacia atrás, ¿no? Como las olas. Se va hacia adelante, pero hay una fuerza que empuja hacia atrás. En los años 20, bueno, después tuvimos los famosos años 30, 40, los propios años 50, ¿verdad? Toda esa idea de la vida ideal perfecta que ellos plantean hoy, a la que hay que volver, esa idea cerrada, hermética, ultra conservadora en los años 50. ¿Qué viene después? Los 60 y los 70 años, décadas liberadoras, ¿verdad? Y después otra vez, los 80, una década marcada por el conservadurismo. Y estamos en ese juego, ¿verdad? Cada vez que hay avances, hay una parte de la sociedad que quiere volver hacia atrás, pero claramente hoy está potenciado por las redes sociales, por una viralización del odio, una política de la crueldad, de la bronca, del enojo, que está masificada, ¿verdad? Con jóvenes que también adhieren a este tipo de ideas y que quieren convertirse en esos personajes que admiran, que son los que juegan
dar una batalla cultural, entre comillas, porque yo siempre la denomino como una cruzada moral, ¿no? Entonces es la intención de imponer un formato de vida puntual en la sociedad, y ahí entra el uso de la religión como mecanismo. A propósito de esto, justamente otro de los aspectos, Jorge, que subraya el libro de Antonella Marti, es de que en Argentina se confunde el liberalismo con la teocracia. Uh-huh. Y señalás vos, Antonella, que el liberalismo, lo decís en un reportaje, nace rompiendo la relación entre la religión y el poder, y que la nueva derecha, la mal llamada liberal, rehace o intenta reconstruir ese vínculo entre teocracia y poder, entre religión y poder. ¿Por qué no nos aclarás o contribuís un poquito a que los oyentes entiendan cómo entendés esta tesis que está también tan desarrollada por Lori Sanata? Sí, absolutamente, bien explicado, además, porque creo que el punto también está ahí, al menos en el caso de Argentina. En el caso de España también se ve un poco, ¿no?, esta manipulación de el concepto de liberal o cómo se ha utilizado la máscara de liberalismo para proponer una idea de una teocracia conservadora y esta propuesta en la que hablan, bueno, en nombre de una libertad muy vacía, una libertad muy vacía de contenido, un liberalismo vacío de libertad. Entonces entramos en ese juego que es muy manipulador, muy engañoso, porque termina engañando a la sociedad con la propuesta de un modelo que es la antítesis, ¿verdad? La respuesta o la propuesta a eso, donde se vincula otra vez, como decías recién, uh-huh. Se vuelve a unir la religión al poder. Esto es algo que en el caso de Estados Unidos está muy expuesto, es muy claro si se observa el caso de Donald Trump, donde tiene adentro, bueno, creó hace muy poco la Oficina para la Fe, donde, bueno, puso a cargo a una de sus guías espirituales, ¿no? Que comandan y que proponen o promueven la idea de que es un mandato divino, ¿verdad? Uh-huh. Que Donald Trump llegó para traer una idea de un Estados Unidos que ya viene propuesta desde el siglo XVII, desde hace ya mucho tiempo, pero que se va conformando en este último siglo, en el siglo pasado, con lo que se llama nacionalismo cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Que es el avance de las iglesias evangélicas con la fuerza de los tanques de pensamiento, las fundaciones, donde se articulan fundaciones conservadoras ahí. Está el caso de la Fundación Heritage, por ejemplo, que nace también en los años 70 de la mano de varias personas, pero uno de ellos también dentro del movimiento evangélico, y la fuerza que tienen los telepredicadores, ¿verdad?, de los años 40, 50, 60, que incluso llegan a Argentina, porque en esos años muchos llegan a nuestra región a predicar, ¿verdad? A predicar esta unión entre la religión y el poder. Y bueno, esto es algo que hoy se ve en el caso de Estados Unidos, pero en Argentina también, ¿no? Veíamos hace algunos meses esta inauguración del mega templo evangélico donde este pastor convirtió 100.000 pesos en $100.000 por obra de magia. Entonces entramos en un juego muy muy complejo, y cuando el propio presidente Milei habla de las fuerzas del cielo, ¿verdad?, donde él explica hoy la economía a partir de la propia Biblia, estamos en un momento complejo, porque también tienen a favor la movilización a través de la fe, y hablan en nombre de con esto te cierro, pero hablan en nombre de una supuesta religión del amor. Y después son los primeros en crear esto lo que yo llamo el nuevo mandamiento, que es tirar piedras y ofender al prójimo, ¿verdad? Porque hablan del derecho a ofender, del maltrato, de la deshumanización del prójimo, donde usan el racismo disfrazan el racismo de opinión, disfrazan la homofobia de opinión, disfrazan la destrucción del otro como una especie de libertad de expresión, o el propio bullying, ¿verdad? El bullying, el acoso hacia las demás personas, lo disfrazan de libertad de expresión, todo con la intención de destruir a grupos de personas que para ellos generan impurezas, ¿verdad?, en la sociedad, y la pervierten. Entonces estamos en eso. Estamos hablando con Antonella Marti, autora, entre otros libros, de La Nueva Derecha. Y me gustaría, Antonella, porque vos, si yo mal no entendí, te ubicás
en las filas del liberalismo. O sea, vos te sentís liberal o liberal. Me gustaría que aclaremos esto. Sí, yo siempre insisto que sería una idea un poco más un liberalismo progresista. Creo que las palabras han cambiado mucho. Yo durante mucho tiempo hablaba desde lo liberal, en lo que se entendía como liberal, ¿verdad? Pero hoy ha cambiado mucho, entonces tal vez hoy me siento mucho más cómoda describiendo o encontrando identidades a partir de luchas, de movilizaciones, de causas, ¿verdad? De causas puntuales, más que de etiquetas, porque al final las etiquetas están siempre a disposición de todo este tipo de políticos, de narcisistas, que las manipulan, que las usan, que las tergiversan, y al final también, como todas las ideas, cambian, evolucionan, están en permanente movimiento. Entonces, sí, yo me definiría más bien desde causas, desde la defensa de causas, pero sí el liberalismo, o lo que se entendía como liberalismo, ha cambiado mucho porque fue tomado por un fanatismo conservador, después por un fundamentalismo de mercado, por unas ideas también donde presentan la sociedad como algo que hay que moldear, ¿verdad? Como algo que hay que controlar a partir de una especie de batalla cultural, que es la imposición de un modelo de sociedad por encima. Ahora, también Entonces, muchas de las causas a las que te referís están vinculadas al concepto de progresismo, y ese concepto claro. ¿no te inquieta también por el uso que se hace de él? Y, a ver, como decía recién, todas las palabras tienen algo, y todas las palabras tienen un significado distinto, incluso geográficamente. Digo, liberal hoy en Estados Unidos es una cosa, liberal en Argentina es otra, en Europa es otra, lo mismo con el socialismo. Me pasaba a hablar durante las últimas elecciones en Estados Unidos, y te decían, no, es que... por ejemplo, Kamala Harris es comunista, ¿verdad? Y cuando uno lo veía en la práctica, digamos, en el propio mensaje, era totalmente lo opuesto, no había ningún candidato comunista, porque otra vez juegan también desde esta nueva derecha con el macartismo, ¿no? Esa visión de esa persecución que llevó adelante en su momento el senador Joseph McCarthy, donde se hacía una purga prácticamente, todo lo que no le gustaba era comunista. Hoy repiten el mismo mensaje, todo lo que no es cristiano es marxista, es comunista. Ellos ni siquiera aplican muchas de estas cuestiones religiosas, o de esa visión de cómo tiene que ser la vida cristiana según ellos. Entonces, nada, otra vez, son palabras que bueno, uno intenta describirlas por encima, pero al final todas están a disposición de otros, ¿no? Antonella, estamos ya por cerrar esta conversación contigo, pero me gustaría un parrafito sobre, tema que vos analizás mucho en tu libro La Nueva Derecha, sobre el rol de las redes sociales en la propagación de este tipo de discursos. ¿Por qué las redes sociales son tan funcionales a este tipo de discurso? Sí, primero, redes sociales que hoy también están bajo el dominio, el poder de personajes puntuales, el caso de Elon Musk, en el caso de Twitter, bueno, X ahora, Sí. Y eso además de muchos foros anónimos que han existido durante mucho tiempo, estas últimas décadas, que han sido el caldo de cultivo para jóvenes, ¿no? Esta que se conoce como la manosfera de varones incels, que son, ellos mismos se denominan incels, que son jóvenes célibes involuntarios, que se enojan con las mujeres por no poder tener ellos un vínculo o una relación, ¿verdad? Por no sentirse elegidos. Entonces, también hay mucho detrás de toda esta soledad de estas últimas décadas, detrás de las redes sociales, de el uso que se le ha dado, porque tienen cosas buenas, pero también pueden tener cosas malas, ¿verdad? Cuando uno se obsesiona con quedarse detrás de una pantalla, y esto pasa mucho, y también se intensificó a partir de la pandemia, ¿verdad? Y este odio que se fue generando, y cómo capitalizaron estos personajes narcisistas y populistas de la nueva derecha para incentivar esta movilización, ¿no? Entonces hay mucha inseguridad de muchos jóvenes, también abordar el bullying, porque el bullying dentro de las redes sociales es otra cosa
importante el uso que se hace desde ahí, pero bueno, realmente hoy creo que lo que preocupa es que tanto desde las redes sociales como desde el propio poder, desde el propio Estado, hoy se lleva adelante una política. La verdad que no, hoy día hay personas que reivindican el nazismo, se ven en Estados Unidos, bueno, en el Parlamento Europeo y demás, personas haciendo el saludo nazi. O sea, todo esto sigue existiendo, existen los fascistas, existe el Ku Klux Klan, todo esto sigue estando. Entonces, la cuestión es que podamos hacer algo para generar conciencia en la sociedad y revertir esa normalización del odio, esa normalización de ese tipo de discursos. No hay que normalizarlos. Y creo que lo que está pasando es que se están naturalizando, y eso es muy peligroso porque nunca estamos... Y hacemos la publicación de tu obra La Nueva Derecha. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, un placer y gracias por el espacio. Hasta muy pronto. Dale, buen domingo. Haciendo pie. Un espacio para la curiosidad. Es cantora, actriz, autogestora cultural y una destacada impulsora del fado en Argentina. Fue declarada personalidad destacada de la cultura porteña en el año 2016. Es creadora del ciclo Fado Tango Club y del Festival Porteño de Fado y Tango, que del 17 al 19 de octubre celebrará su 7ª edición en la ciudad, reuniendo artistas de Argentina y de Portugal. Y por supuesto estamos hablando de la cantante Karina Beorlegui, con quien ya estamos en comunicación. Hola, Karina. Hola, Karina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy encantada contentos porque te vamos a escuchar. Yo también. Bueno. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes que estás aquí con dos fanáticos? No, fanático es feo. Dois amores. ¿En serio? Dois apaixonados por Portugal. Apaixonados do fado. Do fado, eso. Realmente, y del fadango, que es esta conjunción maravillosa que ha llevado adelante del fado y el tango, para quienes siempre encontramos en el espíritu, en la letra, en la poesía del fado y del tango una hermandad. Supongo que tu tarea debe haber sido de un reconocimiento muy, muy profundo para vos. Sí, la verdad es que me sorprendió la vida con esto, porque no es que yo lo planeé, sino que fui encontrando cada vez más coincidencias. Lo que empezó como un ciclo que iba a durar meses, al final duró 10 años, que fue el Fado Tango Club en el CAF. En el medio, gracias a Dios, pude gestionar de manera autogestiva, como bien me describían, algunas giras a Europa por las que pasé por Lisboa, me enamoré de su ciudad. Y empecé como a meterme los bolichitos, como todo el mundo que va a buscar fado, ¿no? Y encontrar que de pronto parecía que estaba en el boliche de Roberto. Claro. Y encontrar que había más coincidencias de lo que yo me imaginaba en algo que es intangible. Justamente estos dos géneros han sido nombrados patrimonio intangible de la humanidad. Hay algo que no se puede explicar mucho, pero es esto que tiene que ver con la nostalgia y la saudade de los portugueses, del fado. Hay algo intangible de la bohemia, del fado y del tango a la hora de ir a los boliches donde hay tango o fado en Buenos Aires o en Lisboa, o en Montevideo o en Alfama, ¿no? Porque también está en Coimbra, está el fado de Coimbra, está el fado de Lisboa. Nosotros tenemos el tango, pero también es un tango, el tango también es de los uruguayos, por supuesto nos representa a los argentinos por excelencia, pero también, o sea, son ciudades de puerto que han surgido para la misma época, ¿no? Y que también fueron teniendo como una historia muy similar en el apogeo, en cierto letargo, en el resurgir de estos últimos 30 años, ¿no? Y vos dirías, Karina, que hay algo de la melancolía que nos une con los portugueses o con los lisboetas en particular. Sí, totalmente, totalmente.
tal vez la ciudad que plasma, o las historias que plasmaba Borges, son las mismas que por ahí refleja Pessoa también en muchas de sus letras, de sus poesías, de sus escrituras, de sus novelas, ¿no? Ambos literatos nos llevan a aires y a lugares en común. Y cuando uno visita Lisboa, el puerto, lo que es hoy el puerto de Lisboa, Sí. Tan parecido también en el resurgir a todo lo que es el paseo de Puerto Madero, etcétera, ¿no? De lo que es porque Lisboa también le dio como la espalda en un momento al puerto, cuando el puerto ya dejó de ser el motor que movía la ciudad, lo mismo que en Buenos Aires. Entonces hay ciertas cuestiones que pasan, ¿no? Y también universales, como en la literatura, la soledad, el exilio, el desamor, el desencuentro, el desengaño, la traición, todas esas cosas que reflejan un poco el tango y el fado, y que desde hace 30 años, por supuesto, también tienen influencias de otros géneros y otras temáticas, por lo que ahora pasa. ¿Y qué podrías decirnos sobre este proyecto de octubre de encuentro entre el tango y el fado? ¿Quiénes estarán allí? ¿Qué es lo que vos concebiste en tanto mano maestra que se impuso la organización de esto como tarea primordial de este proyecto? Bueno, el festival tiene como objetivo principal ser un puente entre ambas culturas del tango y el fado. Culturas porque no solamente hablamos de la música, ¿no? Sino todo esto que mencionábamos, la poesía, la vida cotidiana de los músicos que hacen hoy en día el tango y el fado. Yo quise transmitirla, o quise realizar un encuentro que comience a unirnos, a establecer este puente, que no quede solamente en un puente que yo realizaba como una inquietud personal, porque me demostraron los viajes y los músicos que hacen fado aquí en Buenos Aires. De paso te digo, Fadeiros, Almaluza, Fado Trío, Ariel Altieri, Gabriela Ruigo, Graciela Ruigo, que es la primera vez que van a estar, algunos de la comunidad portuguesa, Mariana Chinelli, que también hace tango y fado como yo hace unos años. Hay músicos y grupos, agrupaciones, proyectos que se sostienen en el tiempo, que también de un tiempo a esta parte vienen haciendo fado en Argentina, con una mirada desde acá, ¿no? Como siempre, nunca pudiendo escaparse de que, por más que algunos sean lusodescendientes, son nacidos y criados aquí, y tienen un poco el tango y otras músicas como el rock incluso. Entonces todo eso se ve reflejado en que por más que uno quiera hacer un fado lisboeta, siempre se cuela, ¿no? Porque no tenemos el acento portugués. Pero lo que va a suceder fin de semana que viene ya llega el 7º Festival Porteño de Fado y Tango. La verdad es que por primera vez tenemos a 2 portugueses que arriban desde Porto, Portugal, y desde Algarve, desde Loulé, Portugal. Elena Sarmento, que es cantautora de sus propios fados, además de hacer tradicionales, y que también hace un poco un puente entre el fado y la música de Brasil. Viene de hecho con 2 músicos brasileños a presentarse el domingo 19, cierra el festival en el Centro Cultural Recoleta, Elena Sarmento. Ricardo Martins abre la primera noche junto a nosotros, junto a Fadeiros, a mis guitarristas Alejandro Bordas, Nacho Cabello y Nahuel Larigoitía, que el tango que pasaste es un estreno total y forma parte del disco de tango y fado que va a salir en noviembre. Lo vamos a estrenar el viernes 17 junto con Ricardo Martins, que toca espectacular la guitarra portuguesa y es también compositor de sus propios fados. Va a ser un momento muy especial también de homenaje a Carlos Paredes.
que se cumplen los 100 años de este guitarrista eximio de Portugal. Esto va a ser en Galpón B el viernes 17, y el sábado 18 en el medio va a cerrar Alfredo Piro Rinaldi, nada menos esos dos apellidos tan fuertes en el tango, Alfredo con Carlos Filippo, Mariana Chinelli, Fado Trío, Almaluza, Graciela Viegas Ruivo, Ariel Altieri, Fadeiros, también van a bailar, porque siempre tenemos una pareja de baile de excelencia que ha recorrido el mundo, que se han destacado, como son Diego Amorini y Cecilia Capello, que van a estar bailando el día 17 en Galpón B. Siempre invitamos a los bailarines que hagan una sorpresita, que ya no va a ser tan sorpresa, porque siempre el sello es animarnos a bailar un fado por tango. Ese es un poco también el sello en cuanto al puente de la danza. Y eso es, ¿no? Además... todo esto que te resumí... Decía, ¿no?, que todo esto es además la aproximación siempre tan fructífera y tan necesaria entre dos idiomas, el portugués y el castellano nuestro. Sí, totalmente. Además, bueno, en el portugués que nosotros estamos acostumbrados, que es el de Brasil, por ahí a tratar de intentar el acento y todo eso, como que es bastante lejano a cómo se pronuncia, y incluso en Brasil es como que si se trataran de vos, sí. Se tutean, y en el idioma de Portugal se tratan de tú. Sí, bueno, digamos Karina, que los brasileños y los portugueses muchas veces no logran entenderse entre ellos, ¿no? Que sí, hablan con un acento totalmente distinto. Yo lo he visto en Portugal. Totalmente distinto. Mira, ¿no? Cierto, Santiago. Cierto, tal cual. Muchas veces ocurre que los brasileños le piden a los portugueses, por favor, le hablen en inglés para poder entender. Sí. Decime una cosa, Karina. Claro, porque... Sí, dale. Sí, no, que digo que nosotros igualmente tenemos la familiaridad de la inmigración gallega, sí, que un poco el acento de Portugal, el acento el canto de la forma de hablar, ¿no? Ese canto, esa melodía que tenemos los porteños, que tenemos en todas partes del mundo, tenemos un cantito para hablar, ¿no? Sí. Como el cordobés, bueno, que se hace también de manera exagerada, pero también el portugués tiene como un cantito más parecido al gallego. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a Portugal, no sabemos si nos están hablando en gallego o en portugués, por los filhos, ¿no? Como que es como esa cosa que también nos resulta familiar por la cantidad de inmigración gallega que tenemos acá en Argentina, en Buenos Aires. Karina, decime si podés, dónde la gente que esté interesada en participar de este Festival Porteño de Fado y Tango entre el 17 y el 19 de octubre, la semana esta, ¿a dónde puede recurrir para conseguir entradas? ¿Cómo se hace? Es facilísimo, porque no hay entradas, no hay que sacar entradas con anticipación. Todas las actividades, el viernes 17, 21 horas, el sábado 18, 21 horas, en los dos lugares, el viernes 17 en Galpón B, en la calle Cochabamba, en Boedo, y el sábado 18 en el Rondeman, frente al Shopping Abasto, del lado de la Valle. Ahí, desde las 8 de la noche, vamos a dar sala, o sea, pueden estar más temprano, y es por orden de llegada hasta agotar capacidad, entrada libre y gratuita. Y el domingo a las 6 de la tarde, esto es tempranito, Elena Sarmento en el Centro Cultural Recoleta, misma metodología o mismo sistema. Es entrada libre y gratuita por orden de llegada hasta agotar capacidad. Así que lo único que hay que hacer es llevarse el matecito, ir tempranito. Por supuesto, si hay alguien con cierta discapacidad o personas mayores, se los hace pasar y que puedan estar sentados esperando que den sala, ¿no? Con prioridad. Magnífico. Y decime una cosa, nos va quedando un poquito tiempo para conversar. Sabemos que vos estás ocupada y vamos a tratar de ser muy puntuales
en nuestro compromiso. Pero me gustaría saber ¿cuánto hace que estás con esta idea del fado? Hablaste de un viaje a Portugal que te impactó. Hablaste de... ¿Vos empezaste, con qué género musical empezaste? Bueno, yo empecé de muy chica cantando los covers del rock nacional, porque justo empecé a cantar como a la altura de Malvinas, que vino todo el auge de la trova rosarina, claro. León Gieco, Raúl Porchetto, bueno, Piero, toda esta época también de lo latinoamericano, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, bueno, me encantaba toda esa música. Sí. Y empecé a cantar en covers de rock nacional y en el coro de la escuela, desde muy chica. Así que después, a partir de la muerte del Polaco en el 90 y pico, empecé el día, me acuerdo de la muerte del Polaco, a escuchar más tango, porque era el cumple de mi hermano, 27 de agosto. Estamos hablando del Polaco Goyeneche. El Polaco Goyeneche, claro, sí. Claro. Ahí me empezó a picar el bichito de decir, wow, lo que es Pichuco, lo que son las orquestas, lo que es el polaco interpretando. Y ahí empecé como a coparme con Tita Merelo, con Azucena Maizani, incluso con Adriana Varela, que era muy joven y comenzaba, digamos, ya había comenzado hace rato, pero esta cosa de una impronta medio rockera en el tango también me interesó, porque yo venía del rock. Claro. Pero mi abuelo siempre fue un gran silbador de tangos. ¿Se acuerdan que antes las personas grandes, no sé, iban a hacer las compras y silbaban por la calle los tangos? Uno escuchaba los tangos silbar y era un gran silbador. Mira. Yo creo que un cantor frustrado de tango porque le encantaba cantar. Mi papá lo acompañaba en la guitarra. Entonces también mi padre, Oscar Orlegui, gran actor de cine y televisión, sí, claro. le han hecho reportajes en la radio de la ciudad varias veces. También me inculcó la música, el teatro. Entonces también soy actriz, empecé a incursionar en el teatro, pero el fado me llegó en el año 99. Sí. Cuando llegó al Complejo Teatral Buenos Aires, que yo estaba trabajando con los Macocos en la sala Casa Cubierta, sí. Misia, por primera vez Misia, que nos abandonó de este mundo terrenal el año pasado, que ha venido muchas veces a la Argentina, ha hecho incluso un disco con tangos. Sí. Misia me maravilló. Y ahí como que el fado yo sentí que tenía algo que tenía que ver, y por capricho lo empecé a meter en los espectáculos. Y luego vino una persona que era un seguidor mío a traerme como una grabación pirata de Caprichosa, que era el fado que cantaba Gardel. Yo no lo podía creer. Ajá. Entonces ahí empezó un caminito de investigar qué coincidencias había, y resulta que Gardel cantó este fado Caprichosa, que era de Frolán Aguilar, uruguayo, que era hermano de los guitarristas de Gardel y fue uno de los únicos sobrevivientes del accidente de Medellín. Entonces, todas esas cosas me entraron a calar muy hondo en esto de investigar y profundizar este puente, ¿no? Hasta llegar al vínculo entre Amalia Rodríguez y Carlos Gardel. Totalmente. Mi cuarto disco se llama Encuentro Amalia Gardel. Resulta que descubrí hace pocos años que Amalia era fan de Gardel, que cantaba sus tangos cuando era chica en las reuniones familiares, la ponían o en las barriadas. Además de cantar fado, le pedían que cante, y cantaba Cuesta Abajo o Arrabal Amargo, que eran los que más le gustaba a ella, según su asistente personal, que tuve la suerte de conocer en Lisboa. Así que, bueno, todo esto fue como para mí una misión, si se quiere, como ha dicho alguna vez algún uso descendiente. Claro. Amalia Rodríguez, digámoslo, para los quienes no lo conocen, una voz del fado por excelencia, ¿no es cierto? Fundante del fado. Bueno, sí. Ha sido, Karina, un placer tenerte. Vuelvo a decirlo, ha sido un gusto para Santiago y para mí, que seguimos somos fadistas
vocacionales. Eso es. Te mandamos un gran beso abrazo enorme y muchos y éxitos. espléndido proyecto. Esperemos que el público lo honre con su presencia y se redescubra nuevamente el vínculo entre el tango y el fado, que realmente es tan hondo. Chao, Karina, un placer. Muchísimas gracias por el espacio, y para los que estén interesados y no hayan podido tomar nota, las redes sociales, ustedes ponen fado y tango y aparecen las redes sociales del festival con toda la información. Excelente. Muchas gracias. Chao, Karina. Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.